Dolor de estómago antes de una reunión, migrañas cuando discutes con tu pareja. ¿Qué dice tu cuerpo que tu boca no se atreve? Soy el doctor César Guerrero, psicoterapeuta y consultor. Te doy la bienvenida a Desatando Mentes. Y pues sí, me disculpo un poco porque la semana pasada no hubo episodio ni nada. Lo lamento, estoy en recuperación de una cirugía, irónicamente para el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Psicosomatización, cuando el cuerpo habla lo que callamos. Y de hecho hay un artículo ya de esto en mi página, en mi sitio web. Ahí te dejo el enlace si lo quieres visitar. Te recuerdo también que ahí está mi libro de 25 relatos para sanar al niño interno de César de Guerrero. Únicamente lo consigues en Amazon de momento. Y si puedes, pídelo físico, aunque sea la pasta blanda, a ver si se desatora, porque por alguna razón está atorada la impresión, no tengo idea. Em, También lo puedes conseguir en digital o físico, en inglés o en español, como tú prefieras. Te recuerdo también que en mi página está el curso de Mindfulness es Fácil 2.0. Es gratuito y te manda directamente a mi canal de YouTube, donde puedes verlo. Ya te manda la lista de reproducción del curso y es completamente gratuito. No tienes que pagar, no tienes que hacer nada al respecto. ¿Va? Pero bueno, psicosomatización. Uy, vaya tema. Eh, Vamos a hablar un poco del paralelismo psicofísico, ¿sí? ¿Qué es paralelismo psicofísico? No, no es que sea paralelos, no. Es que es paralelo. O sea, se va al lado de donde está el otro. Y van más o menos en el mismo transcurso o en el mismo camino. Lo que le afecta a una cosa le afecta a la otra parte. Por ende, lo que le afecta al cuerpo tiene una afectación también psicológica y la afectación psicológica también puede afectar en sí al cuerpo. Y me gustaría darte algunos ejemplos. Algunos ya los he comentado en algunos episodios del podcast, pero vamos a constreñirlos en este episodio. Me gustaría que vieras el ejemplo y la potencia que llega a tener este tipo de circunstancias. Un caso muy particular me llamaba mucho la atención. Una paciente que no se atrevía a hablar o a decir las cosas que necesitaba hacer, siendo jefa en su trabajo, pero no se atrevía a ponerle límites a sus empleados, no se atrevía a decirle sus ideas o propuestas, las cuales me parecían bastante buenas, a su jefe por temor del que dirán, del rechazo, etcétera. Tanto se guardaba esta chica sus problemas que pues sí al principio sentía un atorón en la garganta. Sí, muchas veces esos atorones en la garganta son cosas no dichas, cosas que te estás tragando, literalmente. Eh, Empezamos a trabajar unas cosas con esta paciente, sale adelante en poco tiempo, hasta eso presumo mi trabajo, que normalmente los cambios sean en poco tiempo, o busco que sean en poco tiempo, pero ella se confía antes de que podamos establecer que el cambio sea permanente o duradero y decide abandonar la terapia. Meses después me vuelve a contactar con una situación muy particular o muy característica. Me dice que ha estado yendo a un dermatólogo, tiene una psoriasis muy pronunciada, muchas llagas y muchos sarpullidos en los brazos, principalmente en los brazos, no necesariamente en el resto del cuerpo, en los brazos un poco más concentrado. Le agendamos una cita, la siguiente cita. Mi primer pregunta hacia ella es ¿qué has estado callándote que tienes a flor de piel? Y para ella fue una sorpresa tan grande y me dice, es que sí, sí me he estado guardando cosas, ¿cómo te lo dices? ¿Cómo lo sabes? Le digo, Te recuerdo que tú y yo habíamos estado trabajando cosas no dichas, emociones, sensaciones, ideas que tú te guardabas. Por algo existe la frase de a flor de piel. Y en este caso, pues me llamó la atención cuando me empiezas a comentar lo de tus brazos. Pues mi primer pregunta, si quiero ser un poco más certero o más rápido en esto, sería preguntarte qué te estás callando. Si me hubieras dicho que nada, hubiéramos intentado otra cosa. Pero ya dijiste que sí. ¿Qué es lo que te estás callando? Y entonces iniciamos ya el proceso.
Y un par de sesiones fue más que suficiente para ayudarle a ese empujoncito extra que la desestancaba. Y sí, la psoriasis la psoriasis, el sarpullido, todo lo que traía en los brazos, para la siguiente sesión en 2 semanas después de esa ocasión, ya no tenía nada. En otro caso, vamos a hablar de otro caso diferente. Un, un caso muy particular. Llega un joven, bueno, chico, le digo joven porque pues yo ya me siento bien, bien, bien vejestorio, ¿verdad? Digo, no tanto, ¿verdad? Tengo 41 años, pero ah, llega este joven, 30, muy buen trabajo, muy buena persona, pero de repente empiezo a notar un par de tics muy, muy particulares. Uno es un movimiento súbito de la cabeza, como si, bueno, unos dirían, parece que se está tronando el cuello. Otros dirían, parece que se está sacudiendo, como si un perro se quisiera sacudir agua. Pero también tenía otro que era un rascado, chasquido de los dedos. Es un movimiento similar a cuando quieres chasquear los dedos, pero este era no con la intención de chasquear, sino un tallido, o sea, tallarse. Y entonces le comento a él, ¿qué traes cargando? ¿Qué ideas estás cargando que necesitas sacudirte de la cabeza? Me dice, ¿cómo? Le dije, sí. Me llama la atención que cuando estás hablando de algo que te preocupa o de algo que te estresa, el tic de la cabeza se vuelve un poco más pronunciado. Cuando te hago alguna pregunta en específico al respecto y veo que te cuesta trabajo expresarla, veo que más te estás tallando los dedos. Le digo, entonces mi pregunta es, ¿qué te estás guardando que no sientes la confianza para decir? Y no necesariamente a mí, digo, en otras partes. Y empieza entonces, nos quedamos callados unos momentos, él sigue reflexionando, sigue pensando y de repente dice, ¿sabes qué? Hay cosas que no le he dicho a mi novia, porque tengo miedo de que me rechace, de que me diga que no valgo la pena, que soy malo. Y no es que tuviera una familia él aparte, ahora sí que realmente no era algo negativo para la relación de pareja, simplemente eran diferencias de gustos en cuanto a que si películas, que si en cuanto a música, etcétera. Pero él sentía que si comentaba esas cosas, su pareja no iba a gustar de él. Por otro lado, en el trabajo, aunque él fuera un jefe de equipo y tuviera gente a su cargo, y lo querían mucho su equipo, aparentemente por los comentarios que me llegó a comentar, que decía su equipo, y aun y cuando su jefe también hiciera muy buenos comentarios, él no se sentía seguro de confrontar a sus jefes cuando le daban una idea o una tarea imposible o irreal, siendo él el técnico enfocado en realizar dicha idea. Pero él sabía que la idea les iba a hacer perder dinero, que no iba a funcionar, que iba a tardar mucho tiempo, pero se rehusaba y temía el decírselos por miedo a que lo corrieran. Cosa bien interesante es que empezamos a trabajar unas cuantas estrategias, pocas sesiones, 3, 4 sesiones más o menos. Y para la tercera, cuarta sesión, de repente identifico que ya no se está tallando los dedos y el sacudir de la cabeza ocurre 1 o 2 veces en toda una sesión y hasta eso no con la misma intensidad con la que lo hacía en un principio. Un movimiento un poco más suave. Entonces le digo, ok, ¿qué pasaría si no hace falta eliminar por completo el de la cabeza? Digo, porque pareciera que es como si se te atoraran las ideas en Ahora me parece más que es como si las ideas se te atoraran en el embudo y haces un pequeño movimiento para sacudir un poquito el embudo y facilitar que empiecen a surgir las ideas. Se queda pensando un momento y dice, estoy de acuerdo, sí, 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 sí entiendo lo que me estás diciendo y creo que sí valdría la pena. Entonces sería ya una estrategia también de normalizar o
hacer como una peculiaridad de la persona el ligero movimiento de la cabeza, como un me sacudo la idea. Hay otras personas que juegan con las manos, hay otras personas que ponen sus manos en posiciones particulares, los dichosos mudras. Eh, Cada persona tiene una particularidad en sí. Y para esta persona me parecía una buena idea tener esa particularidad. Sobre todo porque tiende a ser muy ágil de pensamiento. Si te fijas en estos dos casos, son cosas no dichas. Nada más que uno de los casos se tragaba las emociones y hasta que llegó a tenerlas a flor de piel, y el otro trataba de sacudirse las ideas. Misma cuestión, ambos tragaban frases o no o tenían miedo de comentar lo que sentían o lo que pensaban. Sin embargo, el síntoma era muy distinto. Un caso diferente, una persona que cada vez que le visitaba la familia, después le empezaba a dar migraña y decía esta chica que le daba migraña cada vez que no entendía por qué cada vez que iba a su familia a visitarla o cada vez que ella iba a una reunión familiar le empezaba a doler la cabeza. Conforme platicamos un poquito acerca de que me describiera un poco cómo es su familia y cómo se lleva, pues empiezo a notar algunos roces, algunos problemas, algunas dificultades, lo cual nos va llevando a la conclusión de, ¿te sientes incómoda cuando estás con tu familia? Dice, pues sí, la verdad es de que sí, pero no de inmediato, ¿verdad? No. ¿Cuánto tiempo tú dirías que te toma el empezar a sentirte incómoda cuando estás en una reunión familiar? No, pues más o menos cuando empiezan los ciertos tipos de comentarios. Ah, ok. Entonces cuando alguien en tu familia hace este tipo de comentario, la situación se vuelve incómoda y a ti te empieza a doler la cabeza, sí. Ok. Le digo, ¿y alguna vez te has excusado diciendo, sabes qué, me está empezando a doler mucho la cabeza, déjame me retiro? No, es que sería una grosería, es que estaría muy mal. Yo, ¿por qué sería una grosería? ¿No se te hace más grosero el quedarte ahí con el dolor de cabeza haciendo caras y gestos que pueden malinterpretar los demás? Cuando puedes simplemente decirle, ¿saben qué? Me está doliendo la cabeza, me siento un poco mal, me siento un poco incómoda, me voy a retirar y pues, no habría mucho problema. Quién sabe, tal vez en algunas ocasiones que lo repita, la misma familia se va a ir dando cuenta que es cierto tema en específico el que está causando esa incomodidad. Pero en este caso no necesitaba decir algo en específico, ahí necesitaba una acción en específico. Muchas veces el dolor de estómago, la gastritis, tiene que ver también con emociones, sobre todo de enojo o de coraje, o que se están tragando demasiado, o literalmente que se están soltando más de lo necesario, más de la cuenta. Cada síntoma y cada situación que tenemos en nuestro cuerpo es una maravilla metafórica. Nuestro inconsciente, lo mismo que hace con los sueños, de que los sueños no es un lenguaje directo que debiéramos de interpretar tal cual como está en el sueño, sino que lo interpretamos de una forma eh, simbólica, pero tal cual como lo estoy diciendo. El sueño va a ser metafórico, porque el lenguaje del inconsciente es metafórico. Es analógico, no es directo como ahorita estoy hablando yo y tú estás escuchando. Por ende, nuestro cuerpo nos va a empezar a mandar ciertas señales, a veces más sutiles. Cuando ya nos volvemos demasiado tercos y demasiado sordos o demasiado ciegos como para escuchar y prestarle atención a lo que nuestro mismo cuerpo y nuestra misma mente nos está tratando de decir, entonces empezamos con los síntomas fisiológicos fuertes. Porque a lo mejor no era una migraña en un principio, era una pequeña sensación de tensión en la cabeza. A lo mejor no era un atorón en la garganta, a lo mejor empezó con una ligera tos. A lo mejor no empezó con un sarpullido en la piel. Empezó con una ligera comezón. Pero si no aprendemos a identificar estos síntomas y a tratar de ver qué es lo que pudiera estar pasando,
emocionalmente en nuestras relaciones a nuestro alrededor, entonces sí, vamos a empezar a caer en una psicosomatización. Por ende, muchos médicos tienden, cuando ven que el medicamento o el tratamiento no funciona, tienden a mandar a sus pacientes con algún terapeuta, porque saben que esto existe y esto está presente. El poder de la mente es tan potente que vuelve realidad tus pensamientos, tus diálogos. Entonces ten cuidado del cómo te hablas y el cómo le hablas a los demás. Porque soltar veneno hacia afuera, hacia los demás, también te contamina a ti y te envenena a ti. Porque decir veneno hacia ti o tragarte el veneno que otros tratan de lanzar hacia ti, es tú envenenarte a ti mismo o a ti misma. Considera el cómo te hablas, el cómo piensas de ti. No, es que yo no sirvo para esto. No, es que soy bien tonta, es que soy bien inútil. ¿Cuántas veces ves un meme o mame, como le quieras decir? Odio la palabra mame, prefiero meme. ¿Cuántas veces has visto uno de estos que son chistes negativos, resaltando una cualidad negativa? Y tú dices, sí, soy yo. Tal cual soy yo. ¿Cuántas veces lo has hecho? Sí, tu mente consciente puede saber la diferencia entre una broma, un sarcasmo o algo que nada más estás diciendo porque sí, pero tu cuerpo y tu mente inconsciente no lo diferencian de esa forma y van a tomar ese mensaje literalmente. Entonces, mi sugerencia o mi estrategia para este episodio es: piensa dos veces el cómo te hablas a ti mismo, a ti misma, cómo le hablas a los demás, cómo hablas de los demás, pero también el que a veces vale más la pena hablar, expresarse, cuando todavía está bajito el nivel de intensidad, que esperarnos a explotar y lastimar no solamente a uno mismo con la explosión, sino a todos los que queremos a nuestro alrededor. ¿Cuánto tiempo deseas cargar con esos problemas y con esa situación? Te recuerdo que soy el doctor César Guerrero, psicoterapeuta y consultor. Te recuerdo que en mi página, ahí en la misma página inicial, está un enlace de WhatsApp que te manda directamente a mi chat de WhatsApp. Si quieres informes o quieres una cita. Recuerda, ese chat es únicamente para esos dos conceptos: información de las citas o generar una cita. Te recuerdo que en mi página está mi libro de 25 relatos para sanar al niño interno. Lo consigues únicamente en Amazon, sí, pero eh, vaya, ahí tienes un enlace si lo quieres buscar. Físico, digital, español, inglés, como tú lo prefieras. También si te vas al apartado de cursos, está el curso gratuito de Mindfulness es Fácil 2.0. Es completamente gratuito y de hecho ayuda mucho esos ejercicios que pongo en ese curso, ayuda mucho a liberar este tipo de somatizaciones. También te recuerdo que los que son mis clientes o ex clientes o también ex alumnos, basta con que me manden un mensaje, que me manden su correo, porque les recuerdo que también empiezo a tener contenido exclusivo en mi canal de YouTube, que son estrategias y técnicas fuertes, o ahora sí que mis técnicas más potentes y fuertes, las que normalmente no revelo a menos de que sea un paciente, que sea alguien que asistió a un taller mío, eh, alguien que fue alumno mío en alguno de los esquemas de educación en los que llegue a trabajar, vaya. Te lo recuerdo, digo, por si te interesa saber el dato. Espero que te haya servido y que te guste este episodio. Por favor, compártelo, déjame un like, déjame un comentario. ¿Qué te pareció? ¿Quieres utilizar la estrategia que mencioné aquí? Si viste mi curso de Mindfulness es Fácil 2.0 y te gustó, déjame un comentario.
Oye, si compraste mi libro y te gustó, ponme una reseña en Amazon, por favor, no seas. Este, ahora sí que amor con amor se paga. Espero verte, escucharte o tener tu presencia aquí en el próximo episodio. Y te deseo un cuerpo y una vida libre de somatizaciones y de dolores y de veneno. Hasta luego.